Estamos aquí en tu programa Torre Médica, en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado especial, alguien de casa. Él es el doctor Luis Arturo Gómez Hernández, médico internista e intensivista, que, bueno, él colabora con nosotros en Centro del Riñón Guadalajara. ¿Cómo estás, Luis Arturo? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Julio, Anaí. Gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, pues queremos que les platiques un poquito a nuestro público sobre qué es la fiebre en edad adulto. ¿A qué se refiere la fiebre cuando se presenta en un paciente adulto? Muy bien. La fiebre es uno de los principales motivos de consulta. Primero tendríamos que definir qué es fiebre, ¿sí? A partir de cuánto nos podemos preocupar y sobre todo cuando la temperatura o el incremento de la temperatura es persistente. Nos ocupa investigar un poquito más a fondo la causa cuando tenemos temperatura mayor de 38.5 grados, persistente, porque causas de fiebre son múltiples. En ocasiones los pacientes llegan en forma muy inmediata en cuanto presentan el síntoma que es la fiebre. Muchas veces llegan con temperatura de 37.8 o te dicen los familiares, oiga, traigo a mi paciente porque lo noto irritado. Y lo primero que preguntamos es, ¿tomó la temperatura? Para ver si realmente es algo que nos preocupe o ocuparnos en buscar un sitio frecuente de infección. Una vez que determinamos que el paciente realmente tiene fiebre, porque la mayoría de las veces es como la percepción en el incremento de la temperatura, ¿sí? Que también nos lo pueden dar otras causas, la insolación, la deshidratación, el exceso de ejercicio, pero tenemos que estar documentando bien qué temperatura es la que está manejando para ver si nos ocupamos. Obviamente, cuando el paciente ya llega con periodos intermitentes de fiebre de ese síntoma y es mayor de 38.5, pues obviamente iniciamos una búsqueda que puede ser clínica para determinar las principales causas de infección. En la actualidad, pues uno de los principales es infecciones respiratorias. En el adulto, otro muy común y que puede pasar desapercibido son las infecciones de vías urinarias. Otras, las infecciones gastrointestinales. Entonces, una vez que el paciente llega con la fiebre, pues si no tuviera ningún otro síntoma, necesitamos apoyarnos de complementos diagnósticos, estudios de laboratorio, biometría hemática, proteína C reactiva, estudios más específicos como un examen general de orina, tratar de identificar el foco de infección. El buscar un foco infeccioso, sé que es una tarea y creo que en nuestro primer capítulo de los libros de medicina interna, el primer capítulo habla sobre fiebre y el origen de la fiebre. Muchas de las veces, y lo dijo en el inicio de este programa Lalo Castillo, la gente recurrimos ante la presencia de fiebre a un fenómeno de autoprescripción y hay especialistas como es el especialista del adulto, que es el internista, que aborda de manera clínica y va haciendo de manera secuencial un análisis. ¿De qué constaría un análisis de un paciente con fiebre, Luis Arturo? Ese es ahí es donde realmente viene el trabajo, porque cuando llega el paciente a la consulta con el mero síntoma de fiebre, y la realidad es que al familiar o al mismo paciente lo que más le preocupa es que le quites la fiebre como síntoma, pero la verdad es que la fiebre es necesaria porque es un mecanismo de defensa del organismo que te está identificando que algo está pasando en tu cuerpo, pero también nos ayuda a que si es un proceso infeccioso limite la replicación ya sea de virus o bacterias. Y la mayoría de las veces cuando tenemos un incremento en la temperatura, lo primero que hacemos es automedicarnos para quitar la fiebre. Mientras la fiebre no sea persistente, mayor de 38.5 grados, realmente no hay una urgencia por bajarlo. Eso sí, es incómodo, a nadie nos gusta tener incremento de la temperatura. Si es incómodo, pues tendríamos que mantenernos, lo ideal es de primera instancia tratar de mantener la temperatura lo más normal posible con medios físicos, que es lo que se determina, ¿no? Ingesta de agua, un baño. ¿La fiebre nos habla de algún comportamiento clínico, si es un agente infeccioso bacteriano, una condición donde las bacterias estén proliferando? Sí, de hecho, pues bueno, las causas de la fiebre es por liberación pueden ser endotoxinas, liberación de interleucinas, y obviamente, así como lo comentaba usted, ¿quién es el que me está generando la fiebre? Agentes que nos favorecen la presencia de fiebre como número uno son las infecciones virales.
Número 2, los agentes bacterianos. Luego tenemos los hongos, pueden ser los parásitos, pero también recordar que hay algunas otras situaciones autoinmunes que pudieran favorecer la presencia de fiebre. Sí, enfermedades como lupus, enfermedades como linfoma, pueden presentar fiebre también, que son situaciones oncológicas. Algo lo que de repente la gente tiene que considerar, la fiebre de origen desconocido, que es parte de la clínica elegante. Yo le digo que la medicina interna, si algo me causaba mucha indagatoria, era una fiebre que no tenía un origen ni un específico. El abordaje clínico en donde el apoyo laboratorial, imagenológico, porque nos podemos encontrar focos infecciosos en sitios atípicos. Hablamos de neumonías atípicas, tuberculosis y padecimientos de otro tipo. ¿Qué otro tipo de padecimientos podemos encontrar raros en comportamientos febriles, Luis Arturo? Muy bien. Mira, ahorita me voy a regresar un poquito porque tocaste un tema importante. La fiebre de origen oscuro. Bueno, en realidad es una fiebre de origen a determinar, porque en realidad la mayoría de las causas de fiebre, o sea, más bien la podemos determinar, pero sí tenemos o sí implica el realizar un protocolo de búsqueda para identificar qué es lo que está generando esa fiebre. En realidad eso genera un problema para el médico y son los casos, le llamamos casos problema, donde tenemos que hacer un manejo integral y muchas veces pidiendo más estudios complementarios, como bien lo comentabas, estudios de laboratorio, estudios de imagen, cultivos, a veces unos estudios un poco más avanzados, requiriendo en ocasiones hasta biopsias, para poder identificar la fiebre. Así es, fiebre de origen a determinar, hacer la búsqueda e identificar la causa de la infección para dar el tratamiento específico, porque si damos nada más los antipiréticos, pues no estaríamos tratando la causa, ¿sí? Y luego viene los pacientes en los que no logramos identificar la causa de fiebre, que también eso ya es un problema un poquito mayor, y es la fiebre de origen oscuro. Es donde no identificamos la causa, pero ya cuando agotamos el apoyo diagnóstico, ¿no? De laboratorio, de imagen y estudios complementarios. En las fiebres de origen oscuro, como lo describe hoy la literatura médica, existen casos donde la hospitalización es algo casi obligado, porque el paciente hay que abordarlo y monitorear el comportamiento febril, porque había padecimientos que quizás la población que nos ve a través de la pantalla piense que cosas como la tuberculosis fueron erradicadas y son padecimientos que todavía vemos hoy por hoy, ¿cierto? De hecho, son en la actualidad, cuando tenemos un paciente que ha estado con periodos prolongados e intermitentes de fiebre, pues una de las principales causas es la tuberculosis. Hacemos una búsqueda más intencionada, principalmente vía respiratoria, tuberculosis pulmonar y tuberculosis de vía urinaria. De hecho, es frecuente que lo hemos visto en consulta. Y lo platico por esto, porque de verdad, algo lo que hemos trabajado y que afortunadamente en la clínica del Centro de Riñón podemos de alguna manera hacer una búsqueda detallada. ¿Por qué? Porque al paciente que acude a una consulta quiere que se le empiece de alguna manera un abordaje diagnóstico de manera pronta y poder hacer estudios de imagen en la que nos apoyamos de Anaí para que nos ayude de alguna manera a hacer una búsqueda abdominal completa en donde podemos interactuar médicamente y decirle qué es lo que estamos buscando. Creo que es parte importante que sepamos tener esa comunicación, ¿no crees? Siempre es muy importante en el manejo multidisciplinario la comunicación. O sea, tú como clínico, ¿qué sospechas? ¿Dónde quieres que realice una búsqueda un poquito más intencionada para que sea más certero el diagnóstico? Y obviamente no retrasar el diagnóstico, porque a fin de cuentas, teniendo el diagnóstico, podemos dar el tratamiento adecuado para el paciente. Y en este caso, que si el motivo de consulta fue la fiebre, poderla erradicar, pero tratando la causa de base. Esa parte es importante. Yo creo que la cuestión imagenológica le da un soporte. La parte laboratorial, como marcadores de infección, lo dijiste tú, proteína C reactiva, procalcitonina para agentes infecciosos bacterianos, todo este comportamiento viral. Y a hablar un poquito más a detalle en esta parte de la entrevista sobre las mutaciones que estamos teniendo hoy con un comportamiento francamente atípico, Luis Arturo. Yo creo que es importante que la gente tome en cuenta y que no se autoprescriba, ¿cierto? Es correcto. Sobre todo ahorita que llegan con infecciones de vías respiratorias y que ahorita ya las pruebas más comunes, la prueba de influenza y COVID, que rápidamente la puedes tener, y cuando el paciente llega con los síntomas respiratorios y te dice no tengo influenza y no tengo COVID, pero no olvidar que existen
muchos otros virus que tienen las mismas manifestaciones y los cuales pues debes de identificar si es posible para dar el tratamiento adecuado. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos para seguir platicando más a detalle sobre infecciones en el adulto. Continuamos en Torre Médica. Continuamos.